Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar, por favor? Buenas tardes, sí le escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por su confirmación. Estimados alumnos, como ya les venía diciendo, estamos ya en nuestra última sesión del curso de extensión para universitarios. Esta sesión va a empezar con un tema muy importante que es el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales y estará a cargo de los profesionales de la SBN, Nicole Orihuela y Edgar Larico. Quisiera saber, estimado ingeniero, ¿se encuentra en sala? Sí, buenas tardes. Sí, aquí Edgar, estamos presentes ambos profesionales. perfecto. Entonces, si ustedes gustan, podemos empezar ya con su exposición. Ok, sí, está bien. Sí, en ese momento ya podemos empezar. Muchísimas gracias. Se le recuerda también a los alumnos, por favor, en registrar su asistencia. Ya les envié el enlace por el chat. Entonces, en breves momentos empezamos nuestra ponencia, por favor. Ok, buenas tardes con todos los presentes. Me da un momento, por favor. Voy a presentar la pantalla para empezar con la ponencia. Bueno, si me permiten, bueno, para compartir con el auditorio una breve semblanza de nuestros expositores. Tenemos al especialista Edgar Larico, quien es un ingeniero geógrafo, especialista en bienes inmuebles estatales certificado por la SBN, con diplomado de ensaneamiento físico legal, empresas estatales, curso de especialización en geomática, sistemas de información geográfica y teledetección, analista geógrafo y de la subdirección de registro y catastro. ¿Sí? Nuestra siguiente ponente es la señorita Brigitte Nicole Orihuela Astete, también especialista de la SBN, quien es abogada, egresada de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en bienes inmuebles del Estado, certificada por la SBN, con diplomados y cursos de especialización en Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario. Analista legal de la Subdirección de Registro y Catastro de la SBN. Muy bien. Estimados expositores, ¿están listos para brindar su exposición? Sí, primero va a comenzar la abogada Brigitte. Me parece que le falta que le dé permiso para que active su micrófono. Ah, perfecto. Ahora,
Ya, ahora sí creo que me activaron el micro. Ok, Sí, gracias. disculpe usted, especialista, ¿no? No sabíamos que no podía activar su micro. Ah, ok, no hay problema. Ya, ok, Muy bien. creo que podemos empezar. Sí, como lo antecedió el profesional, en esta ponencia va a estar a cargo de nosotros, los dos profesionales que mencionó. Mi persona es la abogada Brigitte Orihuela Astete. Estoy acompañada con el ingeniero Edgar Larico. Ambos somos profesionales de la Subdirección de Registro y Catastro. En esta oportunidad nos hicieron la invitación con el tema del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, que es SINAVIP, este registro administrativo. Eh, la ponencia el día de hoy va a estar un tanto de manera didáctica para que ustedes, estudiantes, puedan entender un poco de lo que es lo que nosotros llevamos a cabo y qué es lo que manejamos dentro de esta subdirección, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta ponencia y pues esperemos que sea pues de provecho en este caso, este tema, ¿no? De acuerdo. Ok. Bueno, antes de hablar del sistema del SINAVIP como, en este caso, como registro administrativo, es preciso mencionar qué es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, pues este conjunto de organismos, entidades que tienen bajo su custodia, por así decirlo, o administración, predios estatales, ¿no? Bienes estatales. ¿Quiénes forman parte de eso? Pues está regulado en el artículo 8 de la ley 29151, ¿no? Tenemos pues a los gobiernos regionales, a las municipales, a las municipalidades, a las empresas municipales, tenemos al poder legislativo, al poder judicial, al poder ejecutivo. Dentro de ello pues tenemos a los ministerios, a los organismos públicos descentralizados, a los programas y proyectos del Estado, a las empresas estatales de derecho público, a universidades y algunos otros organismos que la Constitución u otras leyes otorguen autonomía. Estas entidades van a formar parte de este sistema y tiene a la SBN, la Superintendencia de Bienes Estatales, como ente rector, y a la Subdirección de Registro y Catastro, el que administra el registro administrativo, que es el SINAVIP, ¿no? Entonces, la información que puede circular dentro de este sistema, pues va a servir para entidades que puedan solicitar alguna información a través de una consulta, una búsqueda catastral, tal vez alguna consulta respecto a un predio del Estado, algún ciudadano que pueda o que esté solicitando acceso a la información, siguiendo el procedimiento respectivo, o algunas otras instituciones, puede ser en este caso privadas, algunas personas jurídicas, dependiendo sea el caso, ¿no? Entonces, un poco para que tengan conocimiento de ese sistema, ya de suponer que ya lo han visto en alguna de las clases que hayan tenido, y importante de la información básicamente que ellos nos remiten a estas entidades, nos remiten a la SBN como ente rector, y la que sale de aquí. Entonces, aquí en lámina les estoy presentando dos grandes sistemas. Una que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que fue creada por la ley 29151, perdón, que tiene como ente rector al Sistema Nacional, en este caso a la SBN. Tenemos también al Sistema Nacional de Abastecimiento, creada por el Decreto Legislativo 1439, que tiene como ente rector a la DGA. Cada uno de estos sistemas, para el tema de cuestiones de administración, gestión de administración, regula en específico bienes estatales. En el caso de la SBN, predios; en el caso de la DGA, que es la Dirección General de Abastecimiento, inmuebles, ¿no? Es decir, predios con construcción o edificaciones, ¿no? Que se tienen, que está bajo, por así decirlo, con alguna administración de una entidad pública, llámese pues hospitales, centros educativos, o que lo puedan estar utilizando como depósito, etcétera, dependiendo sea el caso. Entonces, al hacer esta diferencia de estos dos sistemas, tanto
el sistema de bienes estatales como el Sistema Nacional de Abastecimiento, ambos, al diferenciar predios como inmueble, se llega a la conclusión de que estos predios estatales en conjunto, sea inmuebles o predios, tienen que estar registrados en el SINAVIP. Es decir, muy indistintamente que haya la diferencia de que tenga construcción o no, tenga declaratoria de fábrica o no, tienen que contener cada uno de estos predios el código único SINAVIP. Y es lo que vamos a hablar más adelante en el desarrollo de esta ponencia, y que tienen que estar registrados en el SINAVIP, este registro administrativo, ¿no? Entonces, la diferencia de estos dos sistemas y por qué tienen que estar registradas en el SINAVIP. Ahora, para hablar del SINAVIP también es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el marco normativo en materia de registro de bienes estatales y en específico para el SINAVIP. Pues tenemos la ley 29151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el TUO, el Decreto Supremo 019-2019 Vivienda. Tenemos el reglamento de esta mencionada ley, que es el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda. Ahora, en específico, para hablar o para tratar respecto al SINAVIP, tenemos una directiva interna, que es la 004-2021 SBN, que habla de las disposiciones o que hace mención a disposiciones para el registro de información de predios estatales en este SINAVIP, en este registro administrativo. Entonces, muy importante que puedan tener en cuenta esta normativa, básicamente para nosotros ahondar y hablar respecto al SINAVIP. Ahora, ¿a qué se llama predio estatal? Un predio estatal es una superficie cerrada por un polígono, como muestro en imagen, que va a comprender el suelo, subsuelo y sobresuelo. Esta superficie cerrada pues está bajo titularidad del Estado o alguna otra entidad conformante del sistema. Puede ser alguna municipalidad, alguna empresa municipal, algún ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, como ejemplo tenemos pues los terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio público y de dominio privado. En lámina les muestro una simulación de un predio estatal. Este es un predio de mayor extensión. Ustedes pueden ver la figura. Este polígono, pues, de este predio de mayor extensión abarca zonas agrícolas, zonas urbanas y zonas, terrenos eriazos, ¿no? Como les vuelvo a repetir, es un predio de mayor extensión que está abarcando estos tres tipos de zonas. Ahora, teniendo en cuenta y al haberles hablado de la Dirección General de Abastecimientos que regula o administra los inmuebles y la SBN como tal, los predios, en el SINAVIP se inscriben o se registran todos estos predios que son denominados equipamientos urbanos y aportes reglamentarios. Es decir, que se registran y se genera el código único SINAVIP, que es el número que se le va a asignar a cada predio y que a continuación les voy a explicar. Se registran parques, se registran plazas, se registran los centros de salud, educación, los servicios comunales, los sedes institucionales y las áreas deportivas, ¿no? Como les vuelvo a repetir, son los denominados equipamientos urbanos, predios que están dados a uso público y aportes reglamentarios, ¿no? Entonces, también se registran en el SINAVIP playas, ¿no? Los que específicamente se denominan predios. Playas, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, islas. Actualmente en el SINAVIP como registro administrativo ya llevamos más de 170,000 predios incorporados, ¿no? Esto es de los 3 niveles de gobierno, o sea, el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Este número, es decir, los 170,000 predios que ya están hasta el momento, va en aumento conforme se recibe información, ya que las diferentes entidades que forman parte del sistema llevan a cabo su respectivo saneamiento de los predios que pueden tener bajo su administración. Es decir, que ellos puedan tener bajo su dominio o tal vez alguna afectación en uso a su favor.
¿no? Entonces, al momento de sanear, se llega a inscribir en registros públicos y también se compone en conocimiento a la SBN para el registro en esta base de datos que podría llamarse de esa manera, que es el SINAVIP. Entonces, el SINAVIP es un registro administrativo de carácter único obligatorio de los predios estatales. Va a contener información que de manera obligatoria es remitida por las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes estatales. Contiene información que de la base gráfica, en este caso técnica, jurídica, económica, de todo el catastro de predios estatales, ¿no? Tanto a nivel o en sus dimensiones espacial, temporal y temática asociados a un respectivo CUS. Lo vamos a ver a continuación. El Código Único SINAVIP, o por sus siglas CUS, es un número único y correlativo que va a identificar a cada predio que se encuentre registrado en el SINAVIP. Es decir, cada predio que se incorpora como nuevo en el SINAVIP, en este registro administrativo, se le va a otorgar un número que lo identifica. Es como el documento de identidad, ¿no? Entonces, este número, como su mismo nombre lo indica, es único. Y va a servir para poder identificar estos predios y poder acceder a la información que pueda ser solicitada por alguna entidad o alguna persona o alguna persona jurídica, dependiendo sea el caso. Entonces, conforme lo señala el reglamento de la ley 29151, menciona que es el acto de registro. En este caso, el acto de registro va a comprender dos acciones. El momento en que se incorpora esta información en el SINAVIP, en este registro administrativo, o el momento en que se actualiza la información ya registrada. Entonces, el acto de registro, que quede claro que son estos dos actos. Tanto el de incorporar, de generar un nuevo CUS, de crear un nuevo CUS, otorgar este número al predio que ingresa a este registro administrativo, o de actualizar la información que ya cuenta, ¿no? Entonces, agregar a tal vez algún documento nuevo que afecte al predio, etcétera, ¿no? Entonces, tanto el paso o la acción de incorporar o de actualizar va a estar de acuerdo a las directivas que emita el ente rector del sistema. Hace un momento les mencioné la directiva 004-2021 SBN. Entonces, en base a lo que enmarca esta directiva, se va a llevar a cabo estas acciones, ¿no? Tanto el de incorporar como el de actualizar. Las entidades tienen la responsabilidad de remitirnos información respecto a estos predios que puedan tener bajo su titularidad, es decir, que sea de su propiedad, o los que ostenten como administración, ya sea una cesión de uso, ya sea un arrendamiento, ya sea una afectación de uso, etcétera, dependiendo sea el caso. Pero tienen un plazo. Las entidades que deben registrar en el SINAVIP la información de sus predios y de los actos o contratos vinculados a estos en un plazo de 10 días contados a partir de que quede firme la respectiva resolución o de suscrito el contrato correspondiente y que afecta a este predio que ostenta, ¿no? Entonces, el reglamento menciona este plazo de 10 días para cumplir, que lleven a cabo esta acción, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se llega a cumplir dentro de estos 10 días indicados? Pues se pone en conocimiento en este caso a la entidad y a la oficina responsable para que tome las acciones debidas. En este caso se lleva a cabo un procedimiento administrativo disciplinario para el profesional que no llegó a cumplir, que tenía dentro de sus funciones remitir información para el registro en el SINAVIP, ¿no? Entonces son acciones que se tienen que llevar a cabo. En todo caso se inicia el procedimiento administrativo. Conforme lo indica el reglamento, es obligatorio que las entidades, en este caso que llevan a cabo el saneamiento correspondiente, consignar en los documentos, sea resoluciones o contratos que ellos emitan, de los actos, ya sea de administración o disposición de estos predios, consignar el CUS respectivo.
ya que el registrador al momento de evaluar estos documentos, ¿no? Que se está, va a verificar la existencia de este CUS. ¿Cómo es que hace el registrador para verificar la validez de este número que se le está indicando en el documento? Pues ingresan a un aplicativo que también la SBN puso a disposición de las entidades y público en general, que es el aplicativo Sinavip Libre, que puede ser uso. Vamos a explicar también cómo es que se ingresa con el DNI y con el distrito indicado en el mismo como accesos, ya sea como usuario y contraseña, para que puedan ingresar. Entonces, el registrador lo que hace para verificar la validez de este número que se consigna en el documento, ingresa mediante este aplicativo y es, como les vuelvo a repetir, un requisito fundamental para llevar o para que pueda concluirse el procedimiento de saneamiento en registros públicos. De hecho, que tiene que cumplir también otros requisitos, pero el básico en este caso, uno de ellos es que se pueda verificar la existencia de este CUS, ¿no? Entonces, el artículo 63 de nuestro reglamento señala la obligación de consignar el CUS respectivo en el documento. Les muestro un pequeño flujograma del proceso de registro de predios en el Sinavip. Si las entidades remiten información, en este caso, tanto información técnica o legal, a la SBN, ya sea por la mesa de partes virtual o la que se encuentra instalada en la SBN, la Subdirección de Registro y Catastro analiza y evalúa este documento y se procede a incorporar la información o actualizar la información que ya se encuentre registrada en el Sinavip. El proceso concluye cuando la subdirección responde esta solicitud mediante un oficio. En el oficio indicamos cuáles son los registros que se han actualizado y que corresponden a los predios que he enviado y si hay algún documento faltante por solicitar, se le indica en el mencionado documento. Ese es el primer proceso que realizamos si es que las entidades nos remiten la información. Vamos a ver también que hay un aplicativo web que se denomina Sinavip Web, que se ha puesto a disposición de las entidades. Hay muchas entidades que han solicitado ya los accesos pertinentes, es decir, que se le genera un usuario y contraseña, y que han participado previo a esto en una capacitación didáctica también para el uso de este aplicativo. Entonces, profesional que ha sido capacitado ya puede registrar en línea, actualizar o incorporar información. Entonces, este profesional genera CUS para los predios nuevos, de ser el caso, o actualiza. Entonces, la persona envía el registro o el CUS que se haya generado o actualizado a la Subdirección de Registro y Catastro para llevar a cabo un control de calidad, un monitoreo respecto a qué es lo que ha llevado a cabo. Si ha actualizado, cuáles son los documentos nuevos que ha ingresado, porque hay una pestaña que se denomina legajo digital, cuáles son los documentos que ha almacenado, cuáles son los campos que ha modificado, etc. Y de ser un CUS nuevo, de la misma manera. Entonces, estos son los dos tipos, o los dos actos, o los dos procesos que se llevan a cabo. Los dos tienen la misma finalidad, el de incorporar una información nueva en el Sinavip y como consecuencia generar un CUS a un predio o actualizar la información que ya se encuentra registrada. Estas son las dos finalidades, puede ser por los profesionales de la Subdirección de Registro y Catastro o por el profesional que ya ha sido capacitado, el profesional nombrado por la entidad. Es decir, de una municipalidad hay una oficina específica que se encarga del control patrimonial, ¿no? Y ellos nombran a un profesional que se hace responsable de todos los predios y que tiene el acceso al Sinavip Web. Entonces, él es la persona que va a registrar información, ¿no? Claro que con la respectiva supervisión que nosotros hacemos, ¿no? Mediante el control de calidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos
para el registro de predios en el SINAVIP. En el artículo 20 del reglamento, específicamente en el numeral 20.1, se menciona cuáles son estos requisitos. Tenemos entre ellos, pues, tantos documentos legales como documentos técnicos, ¿no? Por así diferenciarlo. Tenemos, pues, el plano perimétrico de ubicación, que va a estar dadas las especificaciones, características, ¿no? Que se tiene que contar. Tenemos la memoria descriptiva, que tiene que estar autorizada por el ingeniero o arquitecto o geógrafo habilitado. Tenemos el documento de valorización. Lo utilizamos para fines de información contable, ¿no? Estos tres documentos que son básicos. También tenemos el documento que va a acreditar la propiedad u otro derecho sobre el predio. Dentro de ello les puedo poner como ejemplo tal vez un instrumento público, puede ser una escritura pública, un acta de donación, una resolución que indique tal vez un acto de administración a favor de una entidad. Pueden ser, en este caso, hemos visto también resoluciones judiciales, algún otro documento de fecha cierta que evidencia algún derecho sobre el predio. Finalmente tenemos el número de la partida registral en donde se encuentra inscrito el predio. Entonces, estos son los tres requisitos que son básicos para el registro de predios en el SINAVIP. En muchos casos, las entidades no van a contar con estos 5 documentos. Tal vez en el proceso de saneamiento que ellos estén llevando a cabo, pueden contar tal vez con un plano perimétrico del predio y con la escritura pública. Estos 2 documentos son suficientes para poder generar el CUS e incorporar la información en el SINAVIP. Lo que tiene que hacer esta entidad, y lo menciona el numeral siguiente del artículo 20, es que remita esta información a la SBN. Se le genera un CUS provisional en lo que esta entidad termina de sanear este predio y nos remite la información faltante. Ahora, hay 2 tipos de registros contenidos en el SINAVIP: los registros definitivos y los registros provisionales. Los definitivos son los que cuando el predio, en este caso, cuenta con todos los requisitos señalados en el numeral 20.1 del artículo 20. Cuenta con todos estos los que se mencionan, y el registro provisional, pues, cuando al momento de incorporar el predio no cuenta con la información que acabo de mencionar, o simplemente algunos de los documentos no están de acorde a las especificaciones que se solicitan, ¿no? Entonces, es un registro provisional cuando tiene documentación faltante, y definitivo cuando cuenta con todo ello. Ahora, tenemos cuáles son los documentos también que nosotros nos permiten incorporar información en el SINAVIP, y vamos a hablar de aquí en adelante la partida electrónica. Les estoy mostrando, o tengo un ejemplo de una partida electrónica que está inscrita en el registro de propiedad de inmueble, RPI. Muchos de ustedes tal vez tienen conocimiento de la lectura de estas partidas y cómo es que se divide, ¿no? Para nosotros es importante porque tenemos acá información descriptiva, ¿no? Como la ubicación del predio, cuál es el área, cuáles son los linderos y medidas perimétricas, quién es el titular, en mérito a qué documento se ha inscrito la titularidad, qué tipo de procedimiento se ha llevado a cabo. Les estoy mostrando una partida de un predio estatal, ¿no? Que es una inscripción en primera de dominio. No hay antecedente registral. Ustedes podrán ver que en el rubro A les está mostrando, les indica no hay antecedente dominial ninguno. El rubro B, la descripción del inmueble, dónde está ubicado. Ustedes pueden ver, pues, al ser un terreno eriazo, no tiene una ubicación exacta como si fuese un terreno que estuviese ubicado en una zona urbana. Ahí ustedes pueden, es fácil de ubicar porque tal vez está limitando con alguna calle, avenida, pasaje, etc. Al ser un terreno eriazo, la ubicación es referencial y es la que se va a consignar justamente en el SINAVIP. A grandes rasgos, la ubicación que nos puedan dar: altura del kilómetro 175 de la carretera Panamericana Norte. Es lo que nosotros vamos a poner en el SINAVIP. También tenemos el rubro C del título de dominio.
el titular y en mérito a qué documento fue inscrito, el rubro D de cargas y gravámenes, el rubro E de cancelaciones, el rubro F de, bueno, hay algún otro tipo de anotación. Entonces, en mérito a esta partida, nosotros podríamos incorporarla al SINAVIP y generar el CUS correspondiente, ¿no? En este caso vamos a hacer las respectivas filtraciones para ver que no esté, que esta información o que este predio no esté incorporado ya con anterioridad en el SINAVIP. También tenemos los códigos de predios, este tipo de documento registral que son en realidad predios formalizados por COFOPRI en el registro predial urbano, ¿no? Los denominados RPU, son equipamientos urbanos destinados a uso público. En pantalla yo les muestro un ejemplo de este documento registral. Tenemos pues esta forma o ese tipo, característica única de estos RPUs, de estos predios formalizados en el registro predial urbano, y a diferencia del anterior, que tiene otra forma. Los códigos de predios, y que en el SINAVIP también se hace la diferencia, es pues la carátula, la presentación, y en la parte superior ustedes pueden ver los 8 dígitos y delante de ella la letra P, para poder diferenciarlas, que es del registro predial urbano y del registro de propiedad inmueble, pues solamente los 8 dígitos, ¿no? Entonces en el SINAVIP, en el aplicativo SINAVIP Web, también se va a diferenciar, ¿no? Y bueno, ustedes para que puedan tener conocimiento de este tipo de partidas, a diferencia de este tipo de partidas electrónicas del registro de propiedad inmueble. Entonces, con esta partida también de este tipo de documento registral, nosotros podemos incorporarla en el SINAVIP. Tenemos los documentos que pueden acreditar propiedad u otro derecho. Tenemos pues las resoluciones administrativas, las resoluciones jefaturales, directorales, ministeriales, judiciales, ¿no? Y entre otros, que puedan estar indicando algún derecho sobre el predio. Por ejemplo, en pantalla les muestro una resolución administrativa emitida por la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal. Es un procedimiento que ellos han llevado a cabo dentro de sus funciones, un procedimiento de primera inscripción de dominio, en la cual van a resolver, pues, inscribir el predio, un terreno eriazo, un terreno de mayor extensión, a favor del Estado. Entonces, si esta subdirección, en este caso, que es una unidad de organización de la SB, nos remite este documento, nosotros podemos incorporarlas en el SINAVIP y generar el CUS respectivo. Claro, previamente haciendo las evaluaciones si es que el predio no está incorporado, tenga CUS en este caso, ¿no? Entonces, también tenemos las escrituras públicas, ¿no? Conforme lo dice el artículo 51 del Decreto Legislativo 1049, escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo notarial que es autorizado por notario y que va a contener uno o más actos jurídicos. Para nosotros, o en este caso para mí que yo trabajo en la subdirección de registro y catastro, si me envía una entidad una escritura pública, de la lectura de ello, yo obtengo información descriptiva también del predio, como cuáles, sé quién es el donatario o quién es en este caso el beneficiario del predio, quién le está donando, cuánto es el área que se está transfiriendo, si hay algún acto de reversión que también se deja constancia en el registro administrativo del SINAVIP, en este caso también las características del predio, que se puede aportar a la base catastral del SINAVIP, si es que el ingeniero que también va a hacer la evaluación lo puede dibujar. Entonces son datos importantes que yo puedo obtener del SINAVIP. Si ustedes están viendo hasta ahora, si me envían cada uno de estos documentos, lo que se va a hacer es generar un CUS provisional, porque no tenemos todos los documentos que enmarca el artículo 20. Sin embargo, al evaluar estos documentos que señala el artículo, que son uno de ellos que indica los requisitos, podríamos generar el CUS respectivo. Entonces, hasta aquí algunos alcances legales respecto al SINAVIP y algunos de los requisitos que se solicita a las entidades para poder generar el CUS respectivo de los predios que tienen bajo su titularidad o bajo su administración. Ahora, voy a dar paso al ingeniero Edgar Larico para que continúe con la ponencia en esta parte y les pueda dar alcances también respecto a alcances técnicos.